Fin da el principio sobre la educación del clero contra novadores. Del Papa Leo XIII. A los obispos de Italia. Venerables hermanos, salud y bendición apostólica. Desde el comienzo de nuestro pontificado, habiendo considerado seriamente las graves condiciones de la sociedad, no tardamos en reconocer, como uno de los deberes más urgentes del oficio apostólico, el de dedicar un cuidado especial a la educación del clero. 2. Vemos, en efecto, que todos nuestros designios para lograr una restauración de la vida cristiana entre nuestro pueblo, serían en vano si en el estado eclesiástico no se conservara intacto y vigoroso el espíritu sacerdotal. Esto no lo hemos dejado de hacer, en la medida de lo posible, tanto con instituciones como con escritos dirigidos a tal fin. Y ahora, venerables hermanos, una especial solicitud hacia el clero de Italia nos mueve de nuevo a tratar este tema de tan gran importancia. Es cierto, se han mostrado hermosos y continuos testimonios de erudición, piedad y celo, entre los que nos alegra alabar la prontitud con la que, secundando el impulso y dirección de sus obispos, cooperan en ese movimiento católico que tanto tenemos en el corazón. Sin embargo, no podemos ocultar por completo la preocupación de nuestra alma al ver desde hace algún tiempo un cierto deseo de innovación que se insinúa aquí y allá, tanto en la constitución como en las acciones multiformes del ministerio sagrado. Ahora bien, es fácil prever las graves consecuencias que deberíamos deplorar si no se aplicara un remedio rápido a esta tendencia innovadora. 3. Por tanto, para preservar al clero italiano de las perniciosas influencias de los tiempos, estimamos oportuno, venerables hermanos, recordar en esta carta nuestra los principios verdaderos e invariables que deben regular la educación eclesiástica y todo el sagrado ministerio. El sacerdocio católico, divino en su origen, sobrenatural en su esencia, inmutable en su carácter, no es una institución que pueda acomodarse con facilidad a los sistemas y opiniones humanos. Participación del sacerdocio eterno de Jesucristo, debe perpetuar hasta la consumación de los siglos la misma misión que el Padre Eterno confió a su Verbo encarnado, sicut misit me peitar, et ego mito vos. 1. Trabajar en la salvación eterna de las almas será siempre el gran mandamiento del que nunca debe faltar. Para cumplirlo fielmente, Cristo dio a sus apóstoles cuando los envió por todo el mundo para convertir las naciones al Evangelio. Por tanto, San Pablo en sus cartas nos recuerda que el sacerdote nunca puede ser otra cosa que el legado, el ministro de Cristo, el dispensador de sus misterios. 2. Y nos lo representa como morada en un lugar alto. 3. Como mediador entre el cielo y la tierra, para tratar con Dios, de los intereses supremos del género humano, que son los de la vida eterna. La idea que nos dan los libros sagrados del sacerdocio cristiano, es que es una institución sobrenatural superior a todas las de la tierra, y tan separada de ellas como lo divino lo está de lo humano. 4. Esta misma alta idea se manifiesta claramente en las obras de los padres, las leyes de los romanos pontífices y los obispos, los decretos de los concilios y la enseñanza unánime de los doctores y de las escuelas católicas. Sobre todo, la tradición de la Iglesia a una sola voz proclama que el sacerdote es otro Cristo, y que el sacerdocio, aunque ejercido en la tierra, merece ser contado entre los órdenes del cielo. 4. Porque les es dado administrar cosas que son totalmente celestiales y les es conferido un poder que Dios no ha confiado ni siquiera a los ángeles. 5. Un poder y ministerio que se refiere al gobierno de las almas, y que es el arte de las artes. 6. Por tanto, la educación, los estudios, las costumbres y todo lo que comprende la disciplina sacerdotal siempre han sido considerados por la Iglesia como pertenecientes enteramente a ella misma, no meramente distinto, sino completamente separado de las reglas ordinarias de la vida secular. Esta distinción y separación debe, por tanto, permanecer inalterada, incluso en nuestros propios tiempos, y cualquier tendencia a acomodar o confundir la vida y la educación eclesiásticas con la vida y la educación seculares debe ser considerada como reprobada, no solo por las tradiciones de las edades cristianas, sino por la doctrina apostólica misma y las ordenanzas de Jesucristo. 5. Ciertamente, en la formación del clero y del ministerio sacerdotal, es razonable tener en cuenta las variadas condiciones de los tiempos. Por tanto, estamos lejos de rechazar la idea de cambios tales que hagan aún más eficaz la labor del clero en la sociedad en la que viven, y es por ello que nos ha parecido necesario promover entre ellos una labor más sólida y cultura acabada, y abrir un campo aún más amplio a su ministerio, pero toda otra innovación que pueda perjudicar de alguna manera lo esencial para el sacerdote debe considerarse totalmente reprochable. El sacerdote es ante todo maestro constituido, médico y pastor de las almas, y guía para un fin que no se enmarca dentro de los límites de esta vida presente. Ahora bien, nunca podrá corresponder plenamente si no está bien versado en la ciencia de las cosas divinas y sagradas, si no está provisto de esa piedad que hace a un hombre de Dios, y si no se preocupa por hacer valiosas sus enseñanzas por la eficacia de su ejemplo, conforme a la amonestación del príncipe de los apóstoles al sagrado pastor, forma facti gregis ex animo. Mira los tiempos y la condición cambiante de la sociedad, estos son el derecho y los mayores dones que pueden brillar en el sacerdote católico, junto con los principios de la fe. Cualquier otra cualidad natural y humana sería ciertamente encomiable, pero no tendría con respecto al oficio sacerdotal más que una importancia secundaria y relativa. Por tanto, si es razonable y justo que el clero se acomode en la medida de lo posible a las necesidades de la época actual, es aún más necesario que no se ceda a la depravación actual del siglo, sino que se resista con fuerza, y esto, si bien corresponde naturalmente al fin supremo del sacerdocio, también hará que su ministerio sea aún más fructífero al aumentar su dignidad y, por lo tanto,
ganarse el respeto. Se ve en todas partes cómo el espíritu del naturalismo tiende a penetrar en todas las partes del cuerpo social, incluso en las más sanas, un espíritu que llena las mentes de orgullo y las hace rebelarse contra toda autoridad, deprava el corazón y lo vuelve tras el deseo de los bienes terrenales, descuidando los eternos. Es aún más necesario que no se ceda a la actual depravación del siglo, sino que se resista con fuerza, y esto, si bien corresponde naturalmente al fin supremo del sacerdocio, también hará que su ministerio sea aún más fructífero al aumentar su dignidad y, por lo tanto, ganarse el respeto. Se ve en todas partes cómo el espíritu del naturalismo tiende a penetrar en todas las partes del cuerpo social, incluso en las más sanas, un espíritu que llena las mentes de orgullo y las hace rebelarse contra toda autoridad, deprava el corazón y lo vuelve tras el deseo de los bienes terrenales, descuidando los eternos. Es aún más necesario que no se ceda a la actual depravación del siglo, sino que se resista con fuerza, y esto, si bien corresponde naturalmente al fin supremo del sacerdocio, también hará que su ministerio sea aún más fructífero al aumentar su dignidad y, por lo tanto, ganarse el respeto. Se ve en todas partes cómo el espíritu del naturalismo tiende a penetrar en todas las partes del cuerpo social, incluso en las más sanas, un espíritu que llena las mentes de orgullo y las hace rebelarse contra toda autoridad, deprava el corazón y lo vuelve tras el deseo de los bienes terrenales, descuidando los eternos. Se ve en todas partes cómo el espíritu del naturalismo tiende a penetrar en todas las partes del cuerpo social, incluso en las más sanas, un espíritu que llena las mentes de orgullo y las hace rebelarse contra toda autoridad, deprava el corazón y lo vuelve tras el deseo de los bienes terrenales, descuidando los eternos. Se ve en todas partes cómo el espíritu del naturalismo tiende a penetrar en todas las partes del cuerpo social, incluso en las más sanas, un espíritu que llena las mentes de orgullo y las hace rebelarse contra toda autoridad, deprava el corazón y lo vuelve tras el deseo de los bienes terrenales, descuidando los eternos. 6. Es de temer mucho que alguna influencia de este espíritu, tan maligno y ya tan difundido, pueda insinuarse incluso entre los eclesiásticos, particularmente entre los menos experimentados. Qué tristes efectos no se producirían si se atenuara de alguna manera esa gravedad de conducta que pertenece al sacerdote, si cedería con ligereza al encanto de toda novedad, si debía comportarse con pretenciosa indocilidad hacia sus superiores, si perdiera ese peso y esa medida en la discusión que es tan necesaria, particularmente en materia de fe y moral. 7. No sería aún más deplorable causar la ruina de Cristian pueblo, si él, en el sagrado ministerio del púlpito, debería introducir un lenguaje que no se ajuste a su carácter de predicador del Evangelio. Movidos por tales consideraciones, sentimos que es nuestro deber una vez más, y aún con más advertencia, recomendar que los seminarios, sobre todas las cosas, mantengan con celoso cuidado un espíritu apropiado con respecto a la educación de la mente y del corazón. No deben perder nunca de vista el hecho de que están destinados exclusivamente a preparar a los jóvenes no para oficios meramente humanos, por loables y honorables que sean, sino para esa misión superior, de la que hablamos últimamente, como ministros de Cristo y dispensadores de los misterios de Dios. 8. De tal reflexión sobrenatural, será fácil, como ya dijimos en nuestra encíclica al clero de Francia, del 8 de septiembre de 1899, sacar reglas preciosas. 8. Con respecto a los estudios, para que el clero no sea ajeno al avance de toda buena disciplina, todo lo que sea verdaderamente útil o bueno será reconocido en los nuevos métodos, todas las edades pueden contribuir al conocimiento del aprendizaje humano. Sin embargo, deseamos que en este tema se preste gran atención a nuestras prescripciones relativas al estudio de la literatura clásica, principalmente filosofía, teología y ciencias afines, prescripciones que hemos dado en muchos escritos, principalmente en el mencionado encíclica, de la que te enviamos un extracto, junto con el presente. Ciertamente sería deseable que los jóvenes eclesiásticos siguieran todos el curso de estudios siempre bajo la sombra de los sagrados institutos. Sin embargo. 9. Deseamos igualmente que se insista en la fiel observancia de las reglas contenidas en un documento aún más reciente, que se refiere de manera particular a las conferencias sobre cualquier otra cosa que pueda dar ocasión a los jóvenes de participar en agitaciones externas. 10. Así los alumnos de los seminarios, atesorando este tiempo tan precioso y lleno de la mayor tranquilidad para sus almas, podrán dedicarse enteramente a los estudios que los capacitarán para los grandes deberes del sacerdocio, particularmente el ministerio de la predicación y el confesionario. Que reflexionen bien sobre la gravedad de las responsabilidades de aquellos sacerdotes que, a pesar de la gran necesidad del pueblo cristiano, descuidan la consagración al ejercicio del sagrado ministerio, y también de aquellos que, sin aportarle un celo iluminado por tanto el uno como el otro, se corresponden tristemente con su vocación en las cosas que son de la mayor importancia para la salvación de las almas. 10. Aquí debemos llamar su atención, venerables hermanos, sobre la instrucción especial que deseamos sobre el ministerio del Verbo Divino, 11, y de la que deseamos que extraigan abundantes frutos. Respecto al ministerio de la confesión, recuerden cuán severas son las palabras del más ilustrado y más suave de los moralistas hacia quienes, sin purificar su propia alma, no dudan en sentarse en el tribunal de la penitencia, 12, y cuán no menos severo es el lamento del difunto gran pontífice, Benedicto XIV, que cuenta entre las mayores calamidades de la Iglesia el defecto en los confesores de una ciencia, tanto teológica como moral, sumada a la gravedad que requiere tan santo oficio. 11. Para el noble fin de preparar dignos ministros del Señor, es necesario, venerables hermanos,
velar con cada vez mayor vigor y vigilancia no solo sobre la instrucción científica, sino también sobre los sistemas disciplinarios y educativos de vuestros seminarios. No aceptes a jóvenes que no sean aquellos que exhiban deseos fundados de consagrarse para siempre al ministerio eclesiástico. 13. Manténlos alejados del contacto y más aún de la convivencia con jóvenes que no aspiran al ministerio sagrado. Tales relaciones pueden, por ciertas razones justas y graves, permitirse durante un tiempo, y con gran precaución, hasta que puedan ser debidamente provistas de acuerdo con el espíritu de disciplina eclesiástica. Aquellos que durante el curso de su educación manifestarán tendencias poco adecuadas a la vocación sacerdotal, de la dignidad del sagrado ministerio. Es, por tanto, de la mayor importancia que para hacer de los alumnos del santuario imágenes vivas de Jesucristo, que es el fin de la educación eclesiástica, que los directores y maestros se unan al diligente cumplimiento de su oficio con el ejemplo de una vida verdaderamente sacerdotal. La conducta ejemplar de los que tienen autoridades, especialmente para los jóvenes, el lenguaje más elocuente y persuasivo para inspirar en el alma la convicción de sus propios deberes y el amor a la virtud. 12. Una obra de tal importancia requiere de los directores de las almas una prudencia más que ordinaria y un cuidado infatigable, y es nuestro deseo que este oficio, que deseamos no falte en ningún seminario, sea confiado a un eclesiástico de gran experiencia en los caminos de la perfección cristiana. Jamás se le podrá recomendar suficientemente fundar y cultivar en sus discípulos esa piedad que es para todos, pero especialmente para el clero, de la mayor fecundidad e inestimable utilidad. 15. Por tanto, se preocupará de advertirles contra la trampa perniciosa no es infrecuente entre los jóvenes, la de entregarse tan enteramente y con tal ardor a sus estudios que descuidan su avance en la ciencia de los santos. La piedad de raíz más profunda se ha apoderado de las almas de los clérigos, tanto más estarán llenos de ese fuerte espíritu de sacrificio que es absolutamente necesario para trabajar por la gloria divina en la salvación de las almas. Gracias a Dios, no faltan entre el clero italiano sacerdotes que den nobles pruebas de lo que puede hacer un ministro de Dios, penetrado de ese espíritu, maravillosa, en verdad, es la generosidad de muchos que para difundir el reino de Jesucristo voluntariamente se apresuran a países lejanos, para encontrar allí fatigas, privaciones y penurias de todo tipo y hasta el mismo martirio. 13. De esta manera, ayudado por el cuidado amoroso y la cultura adecuada de alma y mente, el joven levita se irá educando paso a paso para reconocer tanto la santidad de su vocación como las necesidades del pueblo cristiano. La formación, es cierto, no es corta, y, sin embargo, es de desear que se prolongue el tiempo en el seminario. Es necesario, en efecto, que los jóvenes sacerdotes no se queden sin guía en sus primeros trabajos, sino que sean fortalecidos por la experiencia de sus mayores, quienes madurarán su celo, su prudencia y su piedad, y conviene también que, ya sea con ejercicios académicos o con conferencias periódicas, se les anime a continuar con sus estudios sagrados. 14. Es evidente, venerables hermanos, que lo que aquí hemos recomendado contribuirá de manera singular a esa utilidad social del clero que en muchas ocasiones hemos inculcado como necesaria para nuestro tiempo. Por lo tanto, al exigir la fiel observancia de esas reglas, esta utilidad extraerá de ellas su espíritu y vida. 15. Reiteramos, y con más calidez aún, que el clero acude a un pueblo cristiano tentado por todos lados, y con toda clase de promesas falaces ofrecidas por el socialismo de apostatar de la verdadera fe. Por lo tanto, deben someter todas sus acciones a la autoridad de aquellos a quienes el Espíritu Santo ha constituido obispos, para gobernar la Iglesia de Dios, sin lo cual seguirían la confusión y los desórdenes más graves en detrimento incluso de la causa que tienen en el corazón para defender y promover. Es por ello que deseamos que los candidatos al sacerdocio, al concluir su formación en el seminario, sean debidamente instruidos en los documentos pontificios relacionados con la cuestión social y la democracia cristiana, absteniéndose, sin embargo, como nosotros ya lo he dicho, de tomar parte alguna en el movimiento externo. Cuando sean nombrados sacerdotes se dirigirán con especial cuidado al pueblo, siempre objeto del amoroso cuidado de la Iglesia. Resucitarán a los hijos del pueblo de la ignorancia de las cosas tanto espirituales como eternas, y con laboriosa ternura los conducirán a una vida honesta y virtuosa. Fortalecerán a los adultos en su fe, disipando los prejuicios contrarios y ratificándolos en las prácticas de la vida cristiana. Promoverán entre los laicos católicos aquellas instituciones que todos reconozcan como realmente eficaces en la mejora moral y material de la multitud. Sobre todo les propondrán los principios de justicia y caridad evangélica, a los que se unen igualmente todos los derechos y deberes de la vida civil y social. 16. Que tengan siempre presente, sin embargo, que el sacerdote, incluso en medio de su pueblo, debe conservar intacto su augusto carácter de ministro de Dios, puesto que está a la cabeza de sus hermanos. 16. Cualquier forma en que se emplee entre el pueblo, con pérdida de la dignidad sacerdotal, o con peligro para los deberes y la disciplina eclesiásticos, solo puede ser reprobada calurosamente. 17. Esto, pues, venerables hermanos, es lo que nos ha impuesto la conciencia del oficio apostólico para dar a conocer, en relación con la situación actual del clero italiano. No dudamos que en algo de tal gravedad e importancia sumarán su celoso y amoroso cuidado a nuestra solicitud, inspirada en ella especialmente por el brillante ejemplo del gran arzobispo San Carlos Borromeo. Por tanto, para dar efecto a nuestras amonestaciones, conviértalas en tema de vuestras conferencias diocesanas, e informaos sobre los medios que sean necesarios según las necesidades de vuestra respectiva diócesis.
A todos estos designios y deliberaciones no les faltará la ayuda de nuestra autoridad. 18. Y ahora, con palabras que brotan del fondo de nuestro corazón paternal, nos dirigimos a ustedes, sacerdotes de Italia, y les recomendamos a todos y cada uno de ustedes que hagan todos los esfuerzos posibles para corresponder aún más dignamente a su elevada vocación. A vosotros, ministros de Cristo, podemos decir con más razón que San Pablo a los simples fieles, obsecro itaque vos ego vinctus in domino, ut digne ambuletis vocae o avocati estis. 17. El amor de nuestra Madre común. La Iglesia renueva y revitaliza entre vosotros esa concordia de pensamiento y acción que redobla la fuerza y hace más fecunda la obra. En estos tiempos tan peligrosos para la religión y la sociedad, cuando el clero de todas las naciones está llamado a unirse en defensa de la fe y la moral cristiana, les pertenece a ustedes, amados hijos, unidos por un vínculo especial con esta sede apostólica, dar ejemplo a todos y ser los primeros en obediencia ilimitada a la voz y mandato del vicario de Jesucristo, y que la bendición de Dios que invocamos descienda copiosamente y se conserve el clero italiano siempre digno de sus ilustres tradiciones. 19. Que la bendición apostólica sea prenda del favor divino que, con el cariño de nuestro corazón, te impartimos a ti y a todo el clero confiado a tu cuidado. Dado en Roma, junto a San Pedro, el día sagrado de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen, el 8 de diciembre de 1902, 25º año de nuestro pontificado. Leo 13.